La reacción del sodio con el agua es muy interesante desde el punto de vista didáctico porque los alumnos pueden comprobar varios fenómenos. El sodio es un metal muy activo. No se puede mantener en contacto con el aire. Se guarda en un recipiente que tenga gasolina o alguna sustancia que sea muy poco activa para que no reaccione con él. A pesar de eso, siempre está recubierto un poco de algún otro compuesto. Si se deja en contacto con el aire, reaccionaría con los componentes del aire. Empezaría reaccionando con el oxígeno y se formaría óxido de sodio. Pero el óxido de sodio es muy poco estable y rápidamente se uniría al CO2 y formaría carbonato de sodio, o al vapor de agua y formaría hidróxido de sodio. Es decir, que si lo dejamos un día este trozo, pues rápidamente se habría convertido en hidróxido de sodio o carbonato de sodio. En realidad una mezcla de las dos cosas. Si cogemos un trozo de sodio, vemos que se corta fácilmente. Quiere decir que entonces el sodio es blando. Y al cortarlo, recién cortado, es muy brillante, pero el brillo le dura poquísimo, porque es muy activo y rápidamente empieza a reaccionar con los componentes del aire. Vamos a comprobar ahora la reacción del sodio con el agua y a ver lo que da de sí desde el punto de vista didáctico. La reacción del sodio con el agua formará hidróxido de sodio e hidrógeno. Tendremos que reconocer que se forma hidróxido de sodio, para lo cual tendremos que poner un indicador hacia base que va a ser la fenolftalina. Que se forma hidrógeno se puede ver fácilmente porque como es un gas, en medio del agua producirá efervescencia. Entonces colocamos el agua, vamos a hacerlo en dos cápsulas, porque en una de ellas vamos a añadir unas gotitas de detergente. Tiene que ser muy poco, porque si echamos mucho, el detergente produce muchas burbujas y no se ve muy bien. Al agua le añadimos la fenolftalina y con unas gotitas de fenolftalina vale, de una disolución de fenolftalina, para comprobar que se forma una base. Y ahora, el sodio tenemos que echarlo en trozos muy pequeños, como del tamaño de una lenteja, o sea, este trozo o más pequeño. Y los alumnos se deben de fijar bien que el trozo de sodio es irregular. Sin embargo, en el momento en que lo echamos en el agua, empieza a reaccionar rápidamente y deja de ser irregular y se convierte en una esfera. Si se convierte en una esfera, evidentemente si era un sólido, para hacerse una esfera, primero habrá tenido que fundirse. Eso quiere decir que la reacción es exotérmica, produce calor, y por otra parte también indicará que el punto de fusión del sodio es más bien un punto de fusión bajo. Al echar los trozos de sodio nos tenemos que fijar que se mueve mucho mejor en la que hemos puesto detergente. ¿Eso por qué? Pues porque al poner detergente se ha roto la tensión superficial del agua y entonces la bolita de sodio se mueve con muchísima más facilidad. Por otra parte, al moverse está claro que los alumnos podrán comprobar el principio de acción y reacción, porque el sodio se mueve en un sentido y las burbujitas de hidrógeno se mueven en el sentido contrario. Y además se puede ver perfectamente, habría que repetirlo varias veces, pero se puede ver perfectamente también las leyes de la reflexión, porque siempre choca, vuelve con el mismo ángulo con el que ha chocado. Y eso se debe a que es un choque perfectamente elástico, porque la bolita se está moviendo como en como si fuera en una cama de hidrógeno, y entonces el choque es perfectamente elástico. Está claro que se mueve muchísimo mejor en la que tiene detergente que en la que no tenía detergente. Hacemos la prueba otra vez con la que no tenía detergente y vemos que ahí la bolita se desplaza con muchísima más dificultad. Evidentemente todo esto lo tendrían que ir observando los alumnos, habría que discutir, que ellos tomaran nota de qué es lo que ven y al final se discutirían todos estos fenómenos. Es decir, que en definitiva podrían ver que el sodio es blando, que tiene temperatura de fusión baja, que se corta fácilmente, que la reacción del sodio con el agua es exotérmica, que al reaccionar el sodio con el agua, como la reacción exotérmica, se funde y como es un líquido,
toma una forma de esfera, porque los líquidos en cantidades pequeñas son gotitas, lo sabemos del agua, que por otra parte se mueve en un sentido y el hidrógeno en sentido contrario, que es lo que ocurre en los aviones a reacción, en los cohetes, etc. Y por otra parte podemos ver las leyes de la reflexión, porque choca sobre la pared con un ángulo y vuelve con ese mismo ángulo.